privilegio, una verdadera bendición poder dirigirnos a ustedes a través de estas ondas de Radio Luna, 1320 kHz, todos los días a las 3:15 de la tarde hasta las 4 estamos aquí en este su programa La Biblia, usted y su iglesia, de manera que estamos en el tema, ¿verdad? Contestando, digamos así, esa pregunta, esa gran pregunta, ¿qué es la verdad? ¿Qué es la verdad? Porque aquí nos encontramos nosotros que el Señor Jesús, oiga bien, Él no contestó la pregunta a este Pilatos, pero aquí está la respuesta. Vamos a continuar estudiando esto. Estamos hablando de cómo esas dos simientes desde el principio, ¿verdad? De manera que, imagínese, piense usted, solamente póngase a pensar usted eso, sin haber hecho ni bien ni mal. Oiga bien, desde allá ya Dios hizo la separación, ¿verdad? Con Esaú y Jacob igual, sin haber hecho bien y mal estos muchachitos, y ya Dios, ¿verdad? Aborreció, dice la escritura, pero amó a Jacob. Qué cosa tan tremenda, ¿verdad? Y aquí nos está diciendo el Señor Jesús al fin, coloquemos nosotros en aquel día en que el Señor Jesús está aquí, ¿verdad? Y le dice a Pilatos, tú dices que yo soy gracia, yo para esto he nacido. De manera que me gustaría hablar, porque uno encuentra en la Biblia y encuentra en el día de hoy gente que nació, desde que nació, ¿verdad? Para no creer en nada. Hay gente que realmente no cree en nada, no cree en Dios. Son ateos, son terribles, no creen en nada, ¿no? Que ellos no les gusta que les hable de Dios y hablan contra Dios, y bueno, muchos de esos son científicos, ateos, comunistas, bueno, tantos, pero no creen en Dios, no creen en la Biblia, no tienen nada, son esos hombres, ¿verdad? Bueno, y muchos de esos nacieron para no creer, así nacieron para no creer, y nada los va a hacer creer porque nacieron para eso. Hay otra gente que nació para creer, diría yo, para medio creer, para creer en Dios, pero a su manera, o a la manera de su iglesia, a la manera de su religión, pero no creer a Dios como realmente lo dice la Biblia. Entonces le cree más a la iglesia, le cree más a la doctrina de su iglesia, le cree más a sus líderes que a la misma Biblia, que al mismo Dios, que a la misma palabra. Entonces, pero nacieron para eso también, nacieron para eso. Pero hay un tercer grupo que ese grupo nació para creer a toda la palabra, o sea, desde que nacieron para creerle a Dios. ¿Y cómo le parece que aún desde que nacieron ya en ellos venía revelación, que tarde que temprano se iba a manifestar esa revelación que había en ese que nació para eso, seguramente esa revelación o esa fe, porque nació con esa fe, nació con la fe para creer. La fe no se adquiere, la fe no se aprende en un seminario o en un instituto. ¿Cómo le parece que con la fe se nace? ¿Y cómo le parece que entonces estos de este grupo nacen con esa fe? Que fe es revelación, realmente fe es revelación, nacen ya con la revelación. Lo que pasa es que ya tarde que temprano, ¿verdad? Ya sean niños, jóvenes o adultos o aún muchos ancianos, un día se va a manifestar esa fe que había en su corazón. Cuando la palabra viene, cuando la palabra de Dios llega a ellos, entonces ellos la van a aceptar, la van a creer, no van a creer cualquier tontera, como dice el libro de los Proverbios. El simple todo lo cree, pero ese es el simple, el sabio no. El sabio no cree todo lo que oye, el sabio no cree cualquier cosa, el simple cree cualquier cosa que le digan, el simple cree. Oiga bien, como fue catalogado también, usted va a la Biblia, el libro de Eclesiastés, el libro de Salomón, los libros de Salomón, y usted encuentra quién es el simple, ¿verdad? El simple es el necio, el simple es, por eso dice que entre los entre los simples, porque un simple no tiene revelación, no tiene esa fe sobrenatural para creerle a Dios. La fe para creerle a Dios, puede tener fe, porque hay diferentes clases de fe, y yo diría que toda persona tiene fe, pero estamos hablando de nacer con una fe para creerle a Dios, para creerle a su palabra, para creerle a la Biblia, para creerle a las promesas, oiga bien, para creerle a todo lo que la Biblia dice y a todas las promesas de Dios. De manera, amados hermanos, pero claro, toda persona tiene fe. Hay gente que tiene fe hasta en la mata de sábila, que es una clase de fe. Otro tiene una fe en la penitencia, que si se va a pie hasta Uga va a recibir. Esa es su fe, ¿verdad? Otro tiene fe, es en la iglesia, tiene fe en el pastor, tiene fe en los dones, tiene fe en sanidad, nomás, y no pasa de ahí, porque tiene fe es en sanidad
de ser sano, y eso está bien, y recibe sanidad por su fe. Bueno, cantidades de clases de fe, ¿verdad? Pero estamos hablando de una fe de creer a la palabra. Con esa fe se nace también, con esa fe sobrenatural, con esa fe que es revelación, y cuando viene la palabra, entonces como esa fe está allí, con la fe que nació, ahí está en su corazón, entonces va a recibir la palabra, va a aceptar la palabra, va a creer toda la palabra de Dios. No va creyendo cualquier cosa, entonces cree cualquier cosa, le cree que si poniendo una mata de sábila ahí atrás de la puerta, pues con eso le va a favorecer, o que le va a traer buena suerte, o cosas así. Bueno, los simples creen cualquier cosa. El otro le cree, se para un hombre allí con una culebra, ¿verdad? Vieja y mueca en una esquina, haciendo bulla, y se le amontona a la gente, y él vende ahí por unos polvitos que para sanidad de tal cosa, tal otra, y la gente le cree y la compra. Y bueno, el otro le cree al tarot, el otro le cree a las cartas, el otro le cree al horóscopo, el otro le cree al hierbatero, y el otro le cree a la mentira. A la verdad es que hay más gente para que crea tonteras, para que crea mentiras, para que crea engaños, que la gente que hay para creer verdaderamente a la palabra. Hay gente que le cree al pastor, sale el pastor diciendo que tuvo un sueño y se lo creen, que oyó una voz y se lo creen, sale diciendo el pastor cualquier cosa y eso se lo creen. No lo comparan con la Biblia, no lo comparan con la palabra, si la visión, si el sueño, si la voz que recibió realmente cuadra con la palabra. Oiga bien, si es la palabra o no es la palabra, porque así nos dice la Biblia, ¿verdad? Si algún profeta viene con una cosa, y con lo que él viene realmente se cumple, ¿verdad? Entonces Dios ha hablado a través de él, y si no, no, porque también hay falsos profetas, y esos hay más falsos profetas que verdaderos, es la realidad. Hay más para creer a la mentira del engaño, para creerle al hombre, que los que hay para creerle verdaderamente a Dios. Hay gente muy simple, ¿verdad? Que el pastor, porque le dice que tuvo una visión, que oyó una voz, y lo lleva, ¿verdad? Y le creen, y ese pastor nunca les enseña la palabra, no les enseña la Biblia, todavía no les enseña, no es capaz de enseñar en su iglesia, solamente habla de esa visión y ese sueño, pero no les habla la palabra, no les habla los mandamientos de Dios, no les habla las ordenanzas de Dios, no les habla, ¿verdad?, el orden de Dios en la Biblia, no les enseña acerca de la santidad de Dios. Entonces vaya, pregúntele a ese pastor que tuvo la visión, que tuvo el sueño, que oyó la voz, pregúntele a ver si es verdad que la mujer no debe ponerse pantalón. No, eso no lo enseña. O que no debe pintarse. No, eso no lo enseña. Vaya, dígale que hay que cenar, ¿verdad? ¿Y cómo es la cena? No, eso no se lo enseña. Vaya, pregúntele que si hay que lavarse los pies los unos a los otros. No, eso no lo enseña. ¿Ven? Eso no lo enseña, ni siquiera enseña, ¿verdad? La verdadera palabra, los verdaderos mandamientos. No, enseña cosas contrarias a la palabra, contrarias a la Biblia, contrarias a Dios, ¿verdad? No llevando a la gente realmente a una consagración total a la palabra, a la obediencia total a la palabra, no llevando a la gente realmente a creerle a Dios, sino que le crean a Él. Y la gente simple, la gente con lo que Él salga, ¿verdad? Porque hay gente para todo, eso es la realidad. Entonces, así como el uno le cree a ese que se paró ahí, ¿verdad? Con una culebra vieja y mueca y hablando cosas y le creen, hay otro que también está igualito a ese otro que le crees al pastor, a ese pastor, ¿verdad? Que le dice esas cosas, pero que no lo guía a la palabra, no le enseña la palabra de Dios. Entonces contradicen, esos hombres contradicen la Biblia, contradicen mandamientos, contradicen ordenanzas, contradicen, ¿verdad?, los verdaderos profetas de Dios, contradicen a los apóstoles de Dios, contradicen la palabra revelada para el día, contradicen al profeta prometido para este día, ¿verdad? Entonces, pero así es. Mire, dijo el Señor, aquí estamos nosotros en el capítulo 18 del libro de Juan, y entonces Él le dijo, ¿verdad? Yo para esto he nacido. Yo espero que usted haya nacido para creerle a la palabra, no para creer cualquier cosa, cualquier tontera, cualquier bobada, sino para creerle a esta Biblia, para creerle a esta palabra, para creerle que usted haya nacido realmente. Usted me dirá, ¿cómo así, hermano? Que hay gente que nace para creer. Sí, también digo el Señor, los que son de la verdad oyen mi voz, oiga bien, oye mi voz, el que es de la verdad oye mi voz, ¿verdad? Mis ovejas oyen mi voz, oiga bien, yo no he venido sino a las ovejas
a las ovejas perdidas, ¿verdad? Entonces hay un grupo, sí señor, muchas escrituras nos dice, y los míos, ¿verdad? Los míos, los tengo en mi mano, nadie me los arrebatará de mi mano, los míos, Él tiene un grupo que son suyos, un grupo predestinado, nacieron para ellos, dice la escritura que Él conoce a los suyos, Dios conoce a los suyos, Dios conoce a los suyos, dice la escritura, ¿verdad? También aquí nos encontramos, podríamos leer, no muchas escrituras, pero mira el libro de Judas, el libro del apóstol Judas, la epístola universal del apóstol Judas, que nosotros nos encontramos, ¿ve? Que nos va a decir el verso 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación. Qué tremendo, ¿verdad? Dice que hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Oiga bien, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. No, como ya aceptamos a Dios, ya aceptamos al Señor Jesús, Él ya murió por nosotros en la cruz, Él ya derramó su sangre, ya somos salvos, entonces comamos y bebemos, que cosa, que Dios no mira la ropa, que Dios no mira el cabello, ¿cómo así que la mujer no se puede cortar el cabello? No señor, que esos son, que Santa Cena, que lavatorio de pies, que esos son rodimentos, que vamos adelante, que así dice la Escritura, vamos adelante a la perfección. Recuerde que si dice Hebreos 6, vamos adelante a la perfección, ¿verdad? Amén, no quedarnos ahí. Aún dice la fe en Dios, entonces usted no tenga fe en Dios, no tenga fe en Dios, porque dice que prácticamente lo coloca como un rodimiento, fe en Dios, porque realmente debe estar más arriba su fe que la fe en Dios. Todo el mundo cree en Dios, los católicos creen en Dios, los negociadores creen en Dios, el borracho cree en Dios, la prostituta cree en Dios, pero Dios más arriba de la fe en Dios es la fe de Dios, la fe del Señor Jesucristo, dice la Escritura, ¿verdad? Entonces, pero él hablando de esto dice, pero esto haremos si Dios lo permite. Y ahora el mismo apóstol Pablo, que fue el que habló esta Escritura, él enseña los mandamientos, enseña las ordenanzas, enseña el orden en la iglesia, enseña los requisitos para el ministerio, todo eso lo enseña, y enseña el bautismo, y ahora está diciendo que rodimiento, pero enseña el bautismo, y enseña la Santa Cena, y enseña el lavatorio de pies, y enseña que la mujer no se corte el cabello, y enseña que la mujer no se, oiga bien, que la mujer se vista decentemente, y enseña, ¿verdad? Todas estas ordenanzas, de manera que, pero así dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados, de manera que estos son los que desde antes nacieron para eso, nacieron para contradecir la palabra, nacieron para discrepar con la palabra, nacieron desde antes, dice que habían sido destinados, lo más que tremendo, ¿verdad? Vinieron destinados para eso. Esto es una predestinación, porque dice, habían sido destinados desde antes habían sido destinados, verso 4 del libro de Judas, desde antes habían sido destinados, o sea que ya venían predestinados para esta condenación. Oiga bien, para esta condenación. Entonces, predestinados, así como también el libro de los Efesios nos enseña los predestinados para ser adoptados hijos. Vinieron ya predestinados, un destino previo desde antes, ¿verdad? Predestinados para creer en la palabra, predestinados para ser adoptados hijos de Dios, ¿verdad? Entonces, eso nos dice el libro de los Efesios capítulo 1, de manera, amados hermanos, que así nos dice la Escritura. También la Escritura nos habla del árbol de la vida, el árbol de la vida, oiga bien, nos habla de los nombres que fueron escritos, oiga bien, en el libro de la vida. Entonces el árbol de la vida, ¿verdad? Nos habla del libro de la vida del Cordero, dice el libro de la vida del Cordero y el libro de la vida, y nos habla de los nombres que fueron escritos en el libro de la vida, en el libro de la vida del Cordero, de manera que al estudiar este tema nos damos cuenta que los nombres fueron escritos. ¿Cuándo fueron escritos? Ese nombre no es escrito cuando usted se bautiza en la iglesia, cuando el pastor pone la mano sobre usted, cuando usted llora y acepta al Señor Jesús. No, señor, ahí no es escrito, como ahí cuando se bautiza le ponen el nombre, pero en el libro de la iglesia, lo hacen miembro de iglesia, lo hacen ya parte de esa iglesia, de esa denominación, pero los nombres que fueron escritos, dice la Escritura, dice la palabra, que fueron escritos antes de la fundación del mundo. Imagínense, antes de la creación, antes, oiga bien, de que se pusieran los cimientos de esta tierra, ya esos nombres habían sido escritos, de manera que cuando nace aquí en esa tierra, ¿verdad?